Y hermanos, yo meditaba en esta semana sobre los tiempos que estamos viviendo. En mes de enero, que es muy difícil para muchos. Estos años después de la pandemia han sido muy difíciles para muchos, de diferentes índole, ¿verdad? Diferentes aspectos, pero uno de ellos es de materia económica. Muchas familias se vieron afectadas desde el 2020 para acá, y a veces enero quizás no son los mejores meses para los negocios. Quizás para otros sí son muy rentables. Por ejemplo, la venta de útiles escolares es muy buena para esta época. Y otro tipo de negocios. Pero hermanos, vivimos un tiempo donde a muchas familias se les ha secado el arroyo. Se les ha secado la fuente principal que tenían de ingreso. El negocio que quizás por años fue rentable, quizás por la familia por muchos años estuvieron, hoy están en números rojos. Y yo pensaba, hermanos, que oficios antes eran muy solicitados y que ahora ya no. Yo recuerdo que en mi niñez habían personas todavía, quizás en la zona del parque, en la zona del mercado, habían personas que reparaban sombrillas. O ya esos negocios, mejor dicho, esos oficios ya no se ven. Vendedores de enciclopedias. Antes recuerdo que andaban de casa en casa vendiendo libros, y los papás se sentían bien felices cuando le compraban los grandes libros a los hijos, que nunca los leían, nunca los usaban, pero se sentían contentos de ver esos libros en las repisas, en la biblioteca de la casa. Los fotógrafos tradicionales cada vez se ven menos, porque ahora cualquiera toma su video con su teléfono y en el momentito le queda y casi nadie lo revela. Los cibercafés, también pensaba yo en eso, que antes era común ver a los muchachos buscando tareas en las tardes, otros jugando, pero era normal ver 12, 14 computadoras al mismo tiempo. Ahora en todo caso en un cibercafé queda una o dos, porque es donde mandan a imprimir. Y son negocios que han ido cambiando. Vendedores de cassette o CD ya no se ven. Y cuando la fuente de negocios, o fuente de ingresos, mejor dicho, muere o se seca, no solo agoniza o muere un negocio. Se sacude la mesa, el refrigerador, los estudios de los hijos, la paz del hogar. Y hermano, es triste cuando la familia se reúne a comer. Normalmente los domingos que tenemos la posibilidad de reunirnos a comer o cenar todos juntos, platicamos lo que pasó durante la semana, pero desgraciadamente no se habla del sermón de la mañana, no se habla de lo que van a hacer de las siguientes semanas, sino que se habla, o mejor dicho, se hacen cuentas. Están comiendo y están pensando en lo que hay que pagar, en lo que hay que suplir, lo que hace falta comprar. Y es ahí, hermanos, cuando debemos recordar que cuando se seca el arroyo, cuando se seca la provisión o la fuente de provisión que tenemos en ese momento, Dios no se seca. Hay un dicho, hermano, que dicen cuando se muere la vaca. Quiere decir que cuando se muere la provisión o la fuente principal de ingreso. Cuando se muere la vaca, mis amados hermanos, Dios sigue vivo. Cuando una puerta se cierra, Dios puede abrir otra. No diga usted, es que se me cerró esta puerta a inicio de este 2026, no sé cómo le voy a hacer. Confíe en el Señor. Y hoy voy a predicar, mis amados hermanos, en una de mis historias favoritas de la Biblia, que esa me impactó desde mis tiempos de escuela bíblica. Quizás mi pasaje favorito, no favorito, es David y el gigante, David y Goliat. Ese es uno de mis pasajes favoritos, pero creo que en el top 3 de eso incluyo este. Que de hecho muchos han de recordar que yo prediqué sobre este pasaje en una vigilia hace 4 años y medio ya. 4 años y medio han pasado, ya estamos grandes, hermanos. Ya estamos más sabios, ¿o no? Han pasado 4 años de eso, y el Señor ponía en mi corazón compartir este mensaje a ustedes en un día domingo, un pasaje que a mí me habla cada vez que yo vuelvo a él. Y el título de esta meditación es El Señor de los Cuervos. El Señor de los Cuervos. Y vamos a ir a nuestra Biblia. ¿Cuántos trajeron Biblia en esta mañana? ¿Cuántos trajeron su celular cargado o con internet para ver la aplicación de la Biblia? Es válido, hermano. Lo importante es leer la palabra del Señor. No importa el medio, lo importante es leerla y ponerla en práctica. Vamos a ir al primer libro de los Reyes, capítulo 17, del versículo 1 al 7. Cuando lo tenga, si usted puede hacerlo, nos ponemos en pie para mayor reverencia a nuestro Padre Celestial. El título de esta meditación es El Señor de los Cuervos, primer libro de los Reyes, capítulo 1, del versículo 1 al 7. Amén. ¿Lo tenemos todos juntos? ¿Lo tenemos todos, hermanos? ¿O esperamos? Si no, quien tenga buena vista puede leerlo de la pantalla también. Dice el primer libro de los Reyes, capítulo 1, versículo 7. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Versículo 4. Beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo.
Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Oramos, mis amados hermanos. Padre y buen Dios que está en los cielos, gracias te doy, Señor, por este momento, por esta oportunidad, por este privilegio, Señor, inmerecido que tú me das de dirigirme a este grupo de hijos tuyos, Señor, a este grupo selecto, Padre, que tomó a bien, Señor, venir a la casa del Señor, que tú los trajiste a tu casa, Señor, en esta mañana. Aquellos amigos que nos están sintonizando en este momento, en este en vivo, y asimismo aquellos amigos y hermanos que lo van a ver posteriormente, Señor, seas tú impactando su vida, Padre, que no sea yo, sino que seas tú, Señor. Toma control, poderoso Dios, que todos nuestros sentidos estén concentrados, estén aquí en este lugar, Padre, para que esta palabra pueda llegar a nuestra mente, a nuestros corazones, y lo más importante, que lo podamos poner en práctica al salir de este lugar. En el nombre de Jesús lo hemos pedido. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Vamos a analizar un poco o a contextualizar un poco lo que estaba pasando por acá. Elías aparece en el versículo 17 por primera vez y sin biografía previa. No nos dan muchos detalles de Elías, no sabemos cómo era su niñez, no conocemos sus padres, no sabemos su formación. Lo que sí sabemos que era un hombre que estaba en comunicación, en comunión con Dios. Si se fijan, hermanos, en los profetas de poco se tienen detalles de su vida. Estudiamos los profetas menores y hermana Beatriz hacía énfasis en eso, de que no nos dan muchos detalles, porque el objetivo no es exaltar al profeta, el objetivo es exaltar al que mandó al profeta. Entonces de Elías no sabemos mucho. Lo que sí sabemos es que era un hombre de Dios. Este sí era un profeta al que Dios le hablaba seguido, que hablaban constantemente. ¿Quién gobernaba en ese momento? El rey Acab, que hasta ese momento, hasta ese punto del escrito, era el peor rey que había existido en Israel. Era un hombre perverso. ¿Cómo era Acab? Perverso. Quizá como muchos de nosotros. Lo que pasa es que nosotros no somos reyes. Si fuéramos reyes y tuviéramos el poder de Acab, no sé cómo seríamos. Estoy hablando por mí. Dios sabe cómo nos tiene. Y dice en primer libro de Reyes 16:30. Si vamos un poco atrás, yo se lo leo. E hizo Acab, hijo de hombre, y lo malo ante los ojos de Jehová más que todo lo que reinaron antes de él. Así como se dice de David que tenía el corazón conforme al corazón de Jehová, de Acab se dice que era el peor rey hasta ese momento, que no había ni uno peor antes que él. Dice todo lo que reinaron antes de él. ¿Qué había hecho Acab hasta este punto? Había promovido la idolatría, se había casado con Jezabel, introdujo el culto a Baal, poca cosa no fue eso, persiguió profetas de Jehová. ¿Y qué creía el pueblo de Israel en ese momento? Era un pueblo que se había alejado completamente de Jehová. Se había alejado del Dios verdadero y creían en Baal. ¿Quién era Baal? Era el Dios de la lluvia, el Dios de la cosecha, el Dios de la fertilidad. Entonces Dios toca precisamente eso. Bueno, ¿están alabando a Baal? Pues voy a cerrar el chorro de la lluvia. En él ha puesto su confianza, entonces lo voy a tocar ahí. Y venía a mi mente la similitud que es con las plagas de Egipto. Dice en Éxodo 12:12, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo, Jehová. Las plagas del Egipto fueron golpes directos, golpes de orgullo para los dioses y para los seguidores de los dioses, porque fueron golpes directos de los dioses egipcios. Aquí la sequía fue un golpe directo a Baal y a todos los que creían en él. Entonces creen en Baal, pues ya no va a haber lluvia. Vamos a ver si les da lluvia a él. Si yo digo, deja de llover, deja de llover. Si Dios dice, hasta aquí llegaste, hasta aquí llegaste. Y si Dios dice, te voy a dar más tiempo, el Señor lo puede hacer. Entonces, hermano, como ellos creían ciegamente en Baal, y ellos creían que era el Dios de la fertilidad, el Dios de la lluvia, el Dios de la prosperidad, entonces dijo el Señor, momento, hasta aquí llegamos. Vamos al versículo 1 y dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo acá, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Qué precioso eso, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Hermano, Acab gobernaba en ese momento, pero Dios seguía siendo el rey. Acab tenía un trono, pero el señorío lo tenía Dios, lo tenía Jehová. Dice el Salmo 103:19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Hermano, el poder humano es prestado. Ningún gobernante va a vivir más de 100 años, 200 años. ¿Cuántos gobernantes, cuántos emperadores, cuántos líderes hemos conocido en la historia que han muerto? Y los que están actualmente van a morir. Jehová siempre va a estar ahí. Los reinos humanos pasan, pero el reino de Dios no pasa. Y grandes imperios han caído, pero el reino de Jehová jamás va a caer. Por eso, hermano, antes de apoyar a un hombre, antes de apoyar a una mujer que esté en el poder, busquemos a Jehová, porque Él va a durar para siempre. Los nombres humanos se olvidan. Hermano, es bien duro que quizás si el Señor no ha venido por su iglesia, en 200, 300 años, difícilmente alguien se va a acordar de nosotros.
a menos que seamos quizás alguien muy importante para la historia salvadoreña o historia universal, tal vez nuestros nombres van a quedar escritos en un libro. Pero hermanos, dentro de 300, 400 años, quizás este cementerio donde nos van a enterrar ya ni va a estar posiblemente. Ya no queda quizás ningún rastro, tal vez en la alcaldía, tal vez guarden algún registro, no sabemos, hermanos, pero el Señor va a estar ahí. Los nombres humanos se olvidan. Los grandes gobiernos, los grandes reinos llegan a un punto en que pueden entrar en crisis. El reino de Jehová jamás va a entrar en crisis, porque Él es más que poderoso. Hermanos, Dios no compite por el trono, porque Él reina. Hermano, y la economía no define el futuro. Muchos están preguntando o muchos están preocupando por estas iniciativas de ley que se están aplicando en este año. Dicen, bueno, ¿será que nos va a beneficiar al corto plazo? Pero ¿será que a largo plazo nos va a afectar? ¿Será que le van a aumentar las cosas? Y hermano, es normal que como humanos nos pongamos preocupados, que nos pongamos ansiosos. ¿Por qué? Porque le digo, tenemos emociones. Pero hermano, nuestra economía no depende de una ley humana, depende de la ley divina. Y si el Señor dice, ustedes van a seguir comiendo, hijos, vamos a seguir comiendo. Créalo, hermano, porque es palabra de Dios. Hermano, el gobierno de turno no define nuestra identidad. Es Jehová de los ejércitos. Mi jefe no define mi destino. Yo sé que muchos tienen quizás jefes complicados. Hermanos, de un momento para otro el Señor puede mover a ese jefe. De un momento para otro puede moverlo a un lugar mejor o se lo lleva también. A veces vemos oscura la situación, vemos que no va a amanecer, pero si el Señor dice esto va a cambiar de un momento para otro, eso puede cambiar. Lo que nosotros debemos hacer es decidir confiar en Dios. ¿Cuántos deciden confiar en Dios, pero de verdad en este 2026? Confiemos de verdad en Dios. Y hermano, muchas veces, al igual como lo hizo con el pueblo de Israel, como lo hizo con Acab, muchas veces Dios toca lo que convertimos en Dios. Si yo creo y dependo completamente o creo que el empleo es lo que me mantiene vivo, lo que mantiene a mi familia, antes que Dios, muy probablemente Dios va a tocar mi empleo. Tengamos cuidado a quien le damos el centro de nuestra vida, a quien le damos el primer lugar. A veces la posición que tenemos quizás socialmente, porque somos empleados, porque tenemos ciertos bienes. Hermanos, si nosotros ponemos nuestra confianza en eso, muy probablemente Dios nos va a tocar ahí. Decir, bueno, hijo, estás confiando más en eso que en mí. Entonces, lo siento. Si el dinero creemos que es nuestra seguridad, de un momento a otro puede desaparecer, hermano. Ya hemos visto casos de gente que había puesto todos sus ahorros en una institución bancaria, en una institución financiera, y de un momento a otro se fue. Y usted me dice, no, hermano, por eso yo no confío en los bancos y por eso lo tengo abajo del colchón. Dios no quiere le agarre fuego, hermano. Tengan cuidado de no poner velas o candelas cerca. Pero lo que voy, hermano, es que todo lo que nosotros ponemos antes de Dios, o antes que Dios, más, en un lugar más grande, el centro de nuestras vidas, el Señor puede tocar ahí. Pueden ser también personas. Relaciones también pueden ser en nuestras vidas, que le damos prioridad antes que Dios. El Señor, y no lo hace, hermano, para destruirnos, sino que nos hace para despertarnos. Nos dice, hijo, te me estás desviando, recordá que el que te doy la bendición soy yo. Hijo, recordá que tu esposa te la he dado yo. Recordá que tus hijos te lo he dado yo. Te graduaste, sí, hijo, te graduaste, pero yo te permití graduarte. Yo te permití comprar ese vehículo. Yo te permití formar esa familia. No es a la familia, no es a la persona, es Dios que nos ha permitido lograr llegar hasta acá. Que usted me dice, hermano, mire, me aumentaron. Gloria a Dios, hermano, por mi capacidad. Ay, hermano, es porque a Dios le ha placido. Porque hay que esforzarnos y ser valientes. Lo hemos estudiado estos días. Tenemos que esforzarnos y ser valientes. Pero hermano, todo lo que nosotros logramos, lo logramos porque Dios lo permite. Uno de padre de familia puede decir, están comiendo porque yo he traído el pan a la mesa. Gloria a Dios que Dios nos está usando como padre de familia para poner el pan en la mesa. Pero es Dios, mis amados hermanos. De un momento para otro podemos quedar en estado vegetal y ya no poder movernos. Hace poco hablaba yo con alguien del trabajo y de un momento para otro tuvo complicación en el riñón. Un muchacho de 27 años me contaba a manera de testimonio. Y de un momento para otro todo se complicó con una mala comida, etcétera, etcétera. No le voy a dar los detalles, pero hasta lo querían ya retirar, como descartarlo, ya no era capaz de laborar a los 28 años. Y él dice que le pidió mucho a Dios y ahí está con diálisis y todo, pero ahí va avanzando, mis amados hermanos. De un momento para otro todo puede cambiar. Y esto es precioso, hermano, porque Dios usa personas comunes para propósitos eternos. ¿Qué nos dice de Elías? Nos dice nada más Elías Tisbita, que eran los moradores de Galaad. Solo eso nos dice de él. No nos dice qué título tenía. Elías no aparece con un título, no aparece con un apellido famoso, no menciona que tenga un linaje sacerdotal en ese pasaje. Y a veces, hermano, la gente más humilde, la que quizás tiene la misma ropa, o que viste la misma ropa seguido, la que tiene la ropa a veces más gastada, los que tienen los zapatos quizás más desgastados, son los que tienen mayor comunión con Dios. Porque a veces, hermanos, los que se ven más humildes o más sencillos por apariencia son los que viven más en santidad, son los que más viven en santidad, son los que más oran. ¿Por qué? Porque como no tienen teléfono quizás, no tienen internet en casa, ese tiempo que a veces usted y yo lo ocupamos en otras cosas, ellos lo ocupan para orar. Aquellos hermanitos que duermen quizás en una tijera, que duermen quizás en una cama de pita, como no es tan cómoda, quizás como la suya y la mía, se despiertan en la madrugada a orar. Y a veces, hermanos, nosotros nos dejamos deslumbrar
por el predicador que tiene perfume caro. Nos dejamos deslumbrar por aquel que se viste elegante. Yo no digo que Dios no puede usar a hombres que se vistan bien. Por supuesto que lo puede hacer. David era un rey y tenía el corazón conforme al corazón de Jehová. Abraham era un hombre rico, Job era un hombre rico y tenían comunión con Dios. Pero lo que voy, hermano, es que a veces nos dejamos deslumbrar que si alguien no trae una buena camioneta, un buen pick-up, yo no lo escucho. Si no es un máster, por lo menos, si no tiene algún doctorado en algo, en teología, yo no lo escucho. Y nos dejamos deslumbrar a veces, hermano, solamente porque el predicador es alto. Si ven un predicador bajito, gordito, ahí ya no les parece. Tienen que ver a alguien extranjero con un acento diferente para poder poner atención. Pero no es así, hermano. La apariencia física a veces puede darnos una falsa, mejor dicho, impresión. Podemos pensar, este varón de Dios, ¿y por qué? Porque mire cómo viste el varón. Mire los zapatos bien lustrados. Pues si bien lustrados, ¿por qué no sale a predicar? Por eso, hermanos, no nos vayamos solamente de apariencia. Que miren, eso le pasó a Samuel cuando fue a ungir a David. Vio a los primeros hermanos, los más grandes, los más comidos, y dijo, aquí es, dijo. Y no era ahí, era el que estaba ya apacentando. Era ese. Y dice en 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzarnos a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Hermano, no sorprende el nombre de Elías, sino que sorprende el Dios de Elías. Cuando nosotros lleguemos a un lugar, a un nuevo trabajo, a cualquier lugar donde vayamos, no dejemos que nuestra presencia sea la que impacte, sino que sea la presencia de Dios en nosotros. Es importante vernos presentables. Hermano, el Hijo de Dios tiene que andar bien peinado, tiene que andar bien vestido. Quizás 2, 3 camisas tiene el mismo Hijo de Dios, ¿verdad? Pero bien lavadas. No tiene desodorante, limón o bicarbonato, hermano, pero la cuestión es andar limpios, andar presentables. Con esto no quiero decirle que no importa la presentación de nosotros, por supuesto que importa. Pero hermano, es más importante cuidar nuestro corazón, mantener limpio nuestro corazón. Es importante mantener limpio nuestros zapatos, pero es más importante tener limpio nuestro corazón. El versículo 2, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Mire qué impactante, hermano, que después del palacio, después de estar en el palacio, en el lugar donde estaba Acab, Dios lo lleva al escondite. Comienza el ministerio público de Elías y Dios lo manda a esconderse. No lo manda a una cruzada, no lo manda a una plataforma, a una campaña, lo manda a Querit. Querit significa cortar. Y hermano, cuando Dios comienza a usarnos, cuando Dios empieza a obrar en nuestras vidas y empezamos a servir más en el ministerio, Dios empieza su obra cortando muchas cosas dentro de nosotros. Dios es experto en trabajar la humildad, quitar el orgullo de nosotros y hacernos más humildes. Dios es perfecto en obrar en nosotros para que no nos sintamos autosuficientes. Y hermano, Dios no esconde a Elías por miedo, no para que no lo vean, no, sino que era parte del proceso. Antes de que Dios hable a través de nosotros, Dios debe trabajar en nosotros. Y hermano, es de suma importancia prepararnos antes de servir en el ministerio o antes de expandir nuestros ministerios. Comenzar, hermano, un ministerio no quiere decir de que solamente a improvisar, a lo que salga, a ver qué sale. Comenzar una obra, comenzar un ministerio no consiste nada más en decir, bueno, vamos a poner hoy una mesa, 2 floreros y pongamos un letrero. Hermano, no consiste en eso, no es algo antojadizo. Debe haber un llamado de parte de Dios para servir al Señor de mejor forma, especialmente si es en liderazgo. Debemos apartarnos, debemos orar, formarnos, estudiar y rendirnos completamente a Dios. El Señor trabajó y formó a sus siervos antes de que ellos sirvieran públicamente o que expandieran su ministerio. Samuel, ¿con quién se formó? Se formó con Elí, desde pequeño, ¿se recuerdan? Podemos ver a Eliseo, que él se formó ¿con quién? Con Elías. Tenemos a los discípulos, ¿se formaron con quién? Con el maestro, con el Jesús. Y muchos pueden decir, no, pero mire, el apóstol Pablo casi inmediatamente comenzó a servir sin formación. Un momento, hermano, ya estudiamos bastante hechos. Pablo era un hombre que era experto en la ley. Él se formó a los pies de Gamaliel y él tuvo un encuentro con Jesucristo. Él tuvo un encuentro camino a Damasco con Jesucristo. Y a veces nos falta una de las dos cosas. Muchos pueden tener la preparación teológica, muchos pueden tener la preparación académica, pero no han tenido el encuentro con Jesucristo. Y hay otros que hemos tenido quizá el encuentro con Jesucristo, pero nos falta la parte académica. Debe ser un balance. Pero hermanos, el Señor al que llama, prepara. Pero déjese preparar por el Señor. A veces, hermanos, para prepararnos de mejor forma, toca dormir un poco menos. Toca a veces quizás bajarle un poquito al tiempo de entretenimiento, pero tenemos que disponernos para que el Señor obre en nuestras vidas. Dice en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Y baja es la parte favorita mía de este pasaje, de versículo 4 al 6, y dice: beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Hermano, algo que me quiero destacar, lo que me llama la atención de este pasaje y de Elías, es que era un hombre obediente. El pasaje no dice que negoció con Jehová y que le dijo: no, Señor, mejor a mi casa, mejor a otra zona, mejor más lejos de acá. Era un hombre obediente, dice el versículo 5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, cosa que a veces nosotros no hacemos. No obramos conforme a la palabra de Jehová. Queremos la bendición de Jehová, queremos la provisión de Jehová, pero no obramos conforme a la palabra de Dios. Hermanos, lo repito, se lo dije en los últimos sermones del año pasado, que si usted quiere darle un lema a este año 2026, y es lo que yo lo he tomado para mí, y se lo comparto, si usted quiere darle un lema al año 2026, que sea el año de la obediencia. Si nosotros obedecemos a Dios, si somos obedientes a la palabra del Señor, Él va poniendo todo en orden. Pero queremos que Dios obre en nuestras vidas, pero haciendo lo que nosotros queremos. Hermanos, lo normal de un cuervo, ¿cuántos han visto un cuervo de cerca? ¿Sí lo han visto? Sí, hermanos, son bonitos, ¿verdad? Son grandes, son feos. Bueno, a mí no creo que alguien quiera tener un cuervo de mascota. No conozco a nadie que tenga un cuervo de mascota. ¿Por qué? Porque quizás no son muy agradables a la vista, son peligrosos, son salvajes. Y hermanos, para dar un poco de contexto, cómo se veía el cuervo, cómo lo veían los israelitas al cuervo, al animal. Era un animal impuro. Quiero que vayamos a Levítico, capítulo 11, versículo 13 y 15. Lo voy a leer yo, pero me gustaría que me acompañaran en lectura, para que comprendamos la magnitud del milagro y cómo Dios usa lo inmundo para bendecir a sus hijos muchas veces. Dice Levítico capítulo 11, versículo 13 al 15: y de las aves estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación, el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie. Hermano, mire el gallinazo, entonces no podemos comer gallina. No, el gallinazo es un tipo de parecido al cuervo, un animal parecido al sopilote, como es un ave rapaz, un ave carroñera, pero es un animal, no, nada que ver con la gallina. Puede comer gallina, hermano, al final del culto sin mayor problema. Es un animal, el cuervo es un animal carroñero, asociado con muerte y con desolación. Era un animal despreciado, no era un animal de crianza doméstica ni apreciada, hermano. Pero que le decía que Dios cambia lo normal porque Él es sobrenatural. Él obra de maneras que no podemos entender, que no podemos comprender. Mire qué precioso que lo impuro Él ocupa para alimentar a su hijo. Lo improbable obedece. Lo despreciado bendice. Si lo normal es que un cuervo quite, que mate, que si usted tiene algo se lo lleve. Pero hermanos, Dios usa lo vil, usa lo despreciado para bendecir a sus hijos. ¿Por qué, hermanos? Dice en Romanos 36: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Hermanos, Dios mandó cuervos porque es el Señor de todo. ¿Cuántos creen eso? Dios es el Señor de todo, y también el Señor de los cuervos. El Señor de todo. ¿Qué dice Salmo 24:1? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hermano, el Señor es dueño de todo. Y por eso le digo, debemos confiar en Dios. Si Él un momento a otro dice: voy a mandar estos cuerpos a bendecir a sus hijos, los va a bendecir. Él puede mover, hermano, lo que Él quiera a su antojo cuando Él quiere, hermano. Por eso le digo, un hombre, hermano, puede estar en el poder y un día se va a acabar o se va a morir, pero el Señor siempre va a estar ahí y siempre va a ser dueño de todas las cosas. Hermano, gente que no esperamos nos pueden bendecir. Por eso no veamos de menos a nadie, porque usted no sabe si aquel, incluso el pastor menciona bastante eso, que cuidemos bastante a los niños, que los tratemos bien, con amor, como personas adultas. Yo no sé, yo pensaba hace poco, si estos niños ya dentro de 15, 20 años, se da mis cuenta que en 20 años Adriana va a tener cerca de 28 años. ¿Qué tal si ella ha sido muy inteligente, Dios le da mucha sabiduría y es próspera y tiene un negocio y me dice: papá, trabaja conmigo? O alguno de los niños de acá. Estaba pensando en eso, hermano. El tiempo va rápido. Si en 10 años muchos de estos niños van a tener ya mayoría de edad, ya van a poder trabajar, etcétera. Yo digo, no tenemos que ver de menos a nadie, porque ahorita usted puede sentir bastante fuerte, se puede sentir bastante autosuficiente por el lugar donde está, pero usted no sabe con quién va a terminar trabajando, quién va a ser su jefe, quién lo va a bendecir. Caminos que no imaginamos, el Señor puede imaginar, puede usar para bendecirnos. Por eso, hermano, nunca vea un trabajo de menos, nunca vea una empresa de menos, nunca vea una iglesia de menos, porque no sabe si es el lugar que Dios va a ocupar para bendecirlo, hermano. Lugares que nunca consideramos. Nunca vea de menos una colonia, nunca vea de menos una ciudad, porque Dios no sabemos dónde vamos a terminar viviendo.
De decir que alguien dijo, uff, Aguachapán, dijo, tan lejos, ya por la frontera, y acá lo mandó el Señor. Hasta acá lo mandó. Pero le digo, nunca veamos una ciudad de menos, porque es el lugar donde Dios puede bendecirlo. Y hermanos, yo meditaba en lo siguiente, que Dios usa hasta lo más vil, lo que he venido mencionando, para bendecirlos. Y muchos de nuestros clientes, o muchos de sus clientes, los que tienen negocio, muchos de nuestros jefes, son personas no creyentes. Mi jefe, que yo sepa, no es evangélico. No sé si es cristiano, no lo sé. Él está en otro país. Pero muchos de nuestros jefes son personas, o clientes, son personas que odian el evangelio, que se declaran abiertamente ateos, que dicen, yo no creo en esas tonteras. Dice la gente, que Dios tenga misericordia de ellas. Pero hermano, no por eso yo voy a dejar de hablarle a mi jefe, en caso él no sea creyente. Yo tengo muchos compañeros de trabajo que ellos son de la India y practican otras religiones, hasta me dicen, no, nosotros no somos cristianos, me han dicho. Ah, ok, les digo yo. Obviamente no oro por ellos, ¿verdad? Pero no profundizo más. Pero hay muchos hermanos de nuestros compañeros de trabajo, de nuestro jefe, de nuestros clientes, de nuestros mejores socios quizás, que no son cristianos, que no han entregado su vida a Cristo Jesús, y no por eso vamos a dejar de hablarles. No por eso usted va a dejar de darle un servicio. Usted dele el servicio, agarre el billetillo y ore por él. Pero hermano, al contrario, cuando nosotros convivimos con personas que no le han entregado su vida a Jesús, es una buena oportunidad para orar por ellos. Ore por sus clientes, ore por su jefe, ore por su compañero de trabajo, especialmente por aquellos que no han entregado su vida a Jesús. Tenemos la oportunidad de mostrarle lo que es un verdadero hijo de Dios. Si nosotros tenemos amigos, compañeros, jefes que no son cristianos, clientes, mostrémosle el amor de Cristo Jesús. Debemos demostrar a Cristo día a día en las pequeñas acciones. Un hijo de Dios debe dar siempre el mejor servicio. Usted tiene negocio, hermanos, usted trabaja con alguien que no es cristiano, específicamente, dé lo mejor de usted. Porque va a hablar mal de nosotros si llega uno que no es cristiano y le damos pesa falsa. Eso no va a hablar bien de un hijo de Dios. No va a hablar bien de un hijo de Dios que nosotros vendamos algo en mal estado. Es que como ese no es cristiano, entonces el carro ya está despedazándose, le voy a decir que está bueno, hermano, sea sincero y diga, mire, este carro le hace falta este cambio de repuesto, etcétera. Sea honesto, hermano, porque después vamos a quedar avergonzados. Después, imagínense, esta persona después se convierte y va a decir, miren, yo no venía a la iglesia porque tal hermano me quería vender un carro en mal estado. Qué vergüenza va a ser eso, hermano. Un hijo de Dios no va a inflar un presupuesto. Los que trabajan así, quizás en trabajos manuales, decir, mire, ¿y cuánto se va en eso? Se van $500, quizás eran 300. Seamos íntegros, hermanos. Seamos íntegros, pongamos en alto el nombre de Cristo siempre. Y mire, hermano, el Señor da provisión suficiente o necesaria y no es caprichosa. ¿Qué recibió Elías? Pan, carne y agua. El Señor no lo mandó a un restaurante buffet, ¿verdad? No lo mandó a un todo incluido, no fue un banquete, sino que Dios le dio lo necesario: pan, agua y carne, mañana y tarde. 2 tiempos le dio. No le mandó ni 3 ni 4, lo quería tener así, fit, ¿verdad? En forma. Le dio 2 tiempos. Entonces podemos ver, hermanos, que a veces creemos que la bendición de Dios es para alimentar nuestros caprichos. Si se fijan, hermano, Elías no le pide qué es lo que quiere comer. Dios le dice, te voy a dar pan, carne y agua, lo necesario para no morir. Dice en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios nos da siempre y nos va a dar lo que necesitamos, no lo que queremos. Usted pídele a Dios, hermano, yo le digo siempre, si tiene una petición, hágasela al Señor. Usted dígale a Dios, ahí va a depender de Él si se lo da o no. Pero hermano, el Señor nos va a bendecir según lo que necesitamos. Quizás el Señor no nos ha dado algo que le pedimos porque no lo necesitamos en este momento. El Señor nos está trabajando. Y mire, hermano, que el Señor le da provisión diaria, le da provisión en el momento adecuado, no para que la almacene, similar al maná. Entonces el Señor siempre es bien enfático en que Él quiere que dependamos a diario de Dios. ¿Qué dice el Padre Nuestro, la oración modelo? ¿El pan diario? Lo del día. Yo sé que entonces quisiéramos llenar nuestros graneros para un año. Yo quisiera eso, pues. Pero a veces el Señor nos manda lo del día. Quiere que el Señor lo busquemos constantemente. Yo quiero detenerme en este punto, mis amados hermanos, en que no todo cuervo viene de Dios. Tengamos cuidado con esto. Quiero que nos detengamos aquí. Quiero que me pongan mucha atención. Porque en este caso, mis amados hermanos, los cuervos venían de parte de ¿quién? Él le dijo, te voy a mandar cuervos que te van a alimentar. Era claro, Dios dijo, son cuervos de parte mía. El problema es cuando nosotros empezamos a confundir la bendición o lo que necesitamos con la avaricia. Y hermano, el hecho de que llegue algo a nuestras vidas, el hecho de que alguien nos ofrezca algo, no quiere decir que eso sea bendición de Dios o que venga de Dios. Tenemos que discernir entre la provisión y la avaricia. En ese caso sí venían de parte de Dios, hubo una orden divina y una dirección clara.
Dice en Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hermano, cuando algo viene de Dios, no compromete la conciencia, no mancha el testimonio y no genera temor después de decir, ¿será que de dónde vendrá este dinero? ¿Será que esta persona generó este dinero con trabajo lícito? Y hermanos, vivimos en tiempos en los cuales debemos de ser muy sabios. ¿Cuántos quieren sabiduría para este año? Yo quiero sabiduría, yo quiero mucha sabiduría. Hermanos, las leyes contra el lavado de dinero no son juego. Los hermanos que conocen de leyes no me dejarán mentir. No ande prestando sus cuentas bancarias a la ligera, hermano. De decir, mira que mi hermana quiere mandar un dinero, pero ¿crees que me prestas tu cuenta para que lo mande? Cuidado, hermano. Usted no sabe dónde viene ese dinero. No sé si a alguien más de alguno le cayó esa propuesta de dinero fácil, que tenía que darle like a 3 videos, luego compartir su cuenta bancaria y dice, bendición de Dios. Hermano, usted no sabe de dónde viene ese dinero. Después que va a aparecer, van a hacer el rastreo y van a decir, vaya, esta cuenta de Edwin Miguel recibió dinero de allá de Taiwán, recibió dinero de allá de Indonesia. A la fiscalía, hermanos, por recibir dinero, es que eran cuervos. Pues sí, pero cuervos no eran de Dios. Era avaricia mía quizás. Hermano, así como hay gente honesta en nuestros días, ¿cuántos son honestos aquí? Hermano, levanten la mano y me preocupé, fíjese. No, somos honestos. Que a veces fallamos, pecamos, es otra cosa, pero somos honestos. Más el aguachapaneco es honesto, ¿o no, hermano? Claro que sí, amén, diga. Vale. Pero hermano, así como habemos honestos, ¿verdad? Que tratamos de ser honestos, hay gente perversa, hay gente mala, hermanos. A veces la decisión más sabia cuando nos ofrecen algo es decir, no, gracias. No, mire, muy amable. No, esta vez no necesito. Y no es falta de fe, sino que es madurez y sabiduría. Dice en 1 Tesalonicenses 5:22, absteneos de toda especie de mal. Debemos ser muy sabios, hermano. No es lo mismo que nosotros como iglesia aceptemos una silla que nos diga, mira, hermano, fíjese que esta silla nos sobraba en la casa, se la vamos a regalar. Ah, bienvenida a la silla, ¿verdad? Una alfombra, mire, que no usamos, unas cortinas, la vamos a regalar, está bien. Un paquete de galletas, está bien, la recibimos para los niños. A que nos diga alguien desconocido, mire, les quiero dar un microbús. Cuidado. A que venga alguien y diga, mire, le quiero dar un terreno. Especialmente si no conocemos a esta persona, hermano, no podemos andar tomando a la ligera. Por eso, hermano, no es lo mismo que un desconocido, sin explicación, sin que lo conozcamos, diga, mire, le quiero dar $5,000 y sabrá Dios dónde lo consiguió. Quizás es lavado de dinero, hermano. No podemos agarrar o tomar dinero de cualquier persona, más en cantidades grandes. Si alguien le da $5, acéptelo, ¿verdad? El almuerzo del día, pero hablando de cantidades grandes, $5,000, $10,000. Tengan cuidado, le cae mensajes ahí en Facebook, ¿verdad? En WhatsApp de que mira, estoy a punto de morir, quiero dar mi herencia. Son estafas también esas. Pero hermano, no es lo mismo, hermano, que venga un hermano conocido con un buen testimonio, que lo conocemos, que recibe una herencia y dice, mire, hermano, recibí $30,000, yo quiero donar $1,000. Gloria a Dios, ahí sí vengas, hermano. Porque conocemos, sabemos de dónde viene ese dinero. Pero hermano, que venga alguien que viaja seguido a Estados Unidos por tierra, que viaja seguido para Colombia por avión, ¿verdad? Y dice, hermano, míreme que hay una bendición. Ah, hermano, quiero donar $10,000. Ah, no, hermano, muchas gracias. Muchas gracias, amigo. No, hermano, que yo lo tengo en mi corazón. Mejor no. Mejor, hermanos, pidamos que el Señor nos bendiga a nosotros mismos dentro de la iglesia. Que si alguien vende un vehículo de ustedes, vende un terreno y dice, hermano, yo quiero donar, o mi papá me heredó esto, yo quiero dejar una parte para la iglesia, quiero donar este pedacito de terreno. Gloria a Dios, porque lo conocemos, hermano. Antes de recibir algo, debemos conocer quién lo está dando y de dónde puede venir ese dinero. Hermano, si yo le regalo $10 a usted, acéptelo, hermano, yo soy empleado. Si alguien de ustedes me dona a mí $5, yo sé que ustedes tienen negocio, hermano, tienen empleos. Sé de dónde puede venir esa bendición, pero que venga alguien, se baja y me diga, mira, te quiero donar $10,000. No, gracias. Más si no lo conozco. Porque puede ser un cuervo que no viene de parte de Dios. Si alguien de la panadería le regala $1, acéptelo, hermano, $1 de pan, acéptelo porque usted sabe dónde viene. Pero no ande tomando atajos, hermano. Tengamos cuidado de tomar atajos, de querer confundir avaricia con lo que necesitamos, hermano. Mire, hermano, los cuervos de Dios traen provisión. La bendición de Dios trae tranquilidad. El cuervo del enemigo trae complicación. Porque después lo vamos a ver ahí en redes sociales, ¿verdad? Quizás capturado. No, hermano, mejor con paciencia. Mejor que el Señor nos dé discernimiento de espíritu para saber quién viene de Dios y quién no viene de Dios. Miren que a Elías le dijo, de parte mía van. ¿Qué es eso cuando el Señor dice, mira, hijo, de parte mía va esto? Y uno dice, gloria a Dios, gracias, Señor. Pero si el Señor no ha dicho, hermano, no lo agarre, hermano, no lo tome. Porque puede ser una trampa. Versículo 7. Dice el versículo 7. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y mira, hermano, que aún los arroyos que Dios nos dio o que Dios nos da pueden secarse.
Dios nos enseña a confiar en Él, no en el recurso. Aunque se seque el empleo, aunque se seque el negocio, la puerta de Dios siempre se va a abrir a su momento. Quizá no en la forma que quisiéramos, pero el Señor no nos va a dejar desamparados. Siempre va a haber pan en nuestras mesas, hermano. Y yo sé, hermano, y lo repito nuevamente, de que si algún momento alguien no tiene qué comer de verdad, porque decimos no tengo nada que comer, pues quizá no tiene carne ese día, pero frijoles hay en la casa, huevitos hay en la casa. Decimos no hay nada que comer. No es que a veces, hermano, es que de verdad no hay nada que comer en la casa, pero que de verdad no hay nada. Recuerden que somos una familia, hermanos. Yo sé, tengo fe que si llego a la casa de ustedes un día y le digo, mire, hermano, este día no tengo que comer, yo sé que más de algo me van a dar. Amén, hermano, o no. Vale. Igual si usted llega a mi casa, más de algo les voy a compartir. Mango que es verde ahí con limón y sal, pero vamos a comer algo, hermano. Pero debemos de buscar bendición primeramente de Dios, no poner confianza en el hermano. Y algo que se está mencionando bastante, se ha venido mencionando y se menciona porque necesitamos oírlo. No ponga su fe en el medio, sino que ponga la fe en la fuente, que es nuestro Padre Celestial. Mire que incluso las cosas que Dios nos da se pueden llegar a secar. Dios nos ha dado el empleo que quizás ahora tenemos, pero de un momento a otro el Señor lo puede secar y decir, hasta aquí llegó. Así como el arroyo se llegó a secar, se secó. Pero Dios nos invita a confiar en Él. Y sí quiero que alguien me ayude a leerlo, Habacuc 3, 17 y 18. Habacuc 3, 17 y 18, ya para ir culminando, mis amados hermanos. Y quien lo tenga, me gustaría que levantara su mano. Y hermana Paula va a llevar el micrófono para que lo lean. Amén. Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18. El pastor lo tiene. Amén. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hasta ahí, pastor, muchas gracias. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento. Hermanos, nuestra esperanza y nuestro gozo debe ser el Señor. Nuestro gozo no depende de la quincena 25, gloria a Dios, aquellos que van a recibir, ¿verdad? No depende de eso, no depende de un bono de mitad de año, no depende de un aguinaldo. No, hermano, nuestro gozo depende de Dios, de nuestro papá. Tenemos un papá generoso, ¿cuántos creen eso? Tenemos un papá más que bueno. Tenemos un papá que es dueño de todo. De Jehová la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Pero no nos gusta a veces obedecer a papá. Nos gustan las bendiciones de Dios, pero no actuar como actuó Elías. Y hermano, cuando un arroyo se seca, otro plan está a punto de comenzar. A veces lo seco de hoy puede preparar un inicio para algo nuevo el día de mañana. Muchas personas se tuvieron que reinventar para esto de la pandemia porque los despidieron de su trabajo y comenzaron su emprendimiento y ahora viven de eso. Hay toda una familia que se vive de eso. Quizás otros no tuvieron el mismo final. Pero hermanos, el amor de Dios siempre va a estar ahí. Aunque tenga dificultades, hermano, usted económicas de diferente índole, nunca deje de confiar en Dios. De un momento para otro el Señor puede mandar bendición, ya sea por un cuervo, ya sea por una oveja, de cualquier modo, de cualquier forma. Puede usar a los hijos de Dios para bendecirnos, puede usar a los que no son hijos de Dios para bendecirnos, pero nuestra fe debe estar puesta en Dios. Nuestra confianza no debe estar ni en el arroyo ni en los cuervos, sino que debe estar puesta en el Señor de los cuervos, en el Señor de señores, en el dueño del oro y la plata. En Él estamos confiando, mis amados hermanos. Yo sé que muchos pueden tener esa incertidumbre de cómo va a ser este año. Confiemos en Dios. Que miren, nos han dicho que quizás nos van a recortar personal. Bueno, esperemos que no lo vayan a recortar a ustedes, ¿verdad? Bueno, recortar del roster de trabajadores. Pero hermanos, si lo van a recortar, Dios tiene el control. Si Él ya sabe cómo va a terminar su vida, Él ya sabe. El Señor ya sabe qué día nos van a enterrar, qué día van a velarnos a nosotros. Él ya sabe cuál va el último suspiro en nosotros. La última ropa que nos vamos a poner, el Señor ya la sabe. La última comida que usted va a tener, el Señor ya la conoce. Entonces, hermano, no pensemos de más, no suframos de más. Disfrutemos de la bendición del Señor que tenemos en estos momentos, mis amados hermanos. Y mire, si usted sigue leyendo, y me gustaría que se siga predicando en otra ocasión sobre esto, que Dios sigue cuidando de Elías. Se seca el arroyo, los cuervos ya no están, se acabó el pan y la carne. Mire qué buen menú, ¿verdad? Pan y carne y agua fresca. ¿Se imaginan el agua del arroyo Querit? Imagino que haber estado deliciosa. Era comida de parte de Dios. Pero hermano, Dios sigue cuidando de Elías. Posteriormente ya no usa cuervos, sino que ocupa una viuda en Sarepta. Lo normal o lógico es que Elías hubiera llevado comida a la viuda, ¿o no? Que llegara con una canasta, ¿verdad? De amor y le diga, mire, aquí vengo de parte de Dios, aquí les traigo
carne y pan de parte de los cuervos, aquí venimos. No, al contrario, fue a quitarle. Imagínense lo menos pensado. Cuervos, no es lógico, hermano, que un cuervo nos traiga bendición. Nos puede quitar. Luego una viuda está en pena. ¿Por qué? Porque el sustento de la casa ha muerto. Porque quizás el principal proveedor ya murió, pero el Señor ocupa a aquella viuda en medio de esa escasez para bendecirle a él. Entonces, hermano, no confiemos ni en los cuervos ni en la viuda, sino que cuidemos, o mejor dicho, confiemos en el Señor de los cuervos. Hermanos, yo quiero que nos pongamos en pie en esta mañana, invitarle a mis amigos y hermanos que están en la transmisión, de que sea cual sea su necesidad, si es económica, si es emocional, si es espiritual, yo la desconozco, pero el Señor sí conoce esa necesidad. Y el consejo y la invitación que hago es que no dejen de confiar en Dios, no se rindan, busquen de Dios, que Él siempre tiene un plan más grande y mejor que el que nosotros tenemos. Dios les bendiga. Esperamos que esta palabra haya hablado a tu vida. Si aún no has entregado tu corazón a Jesús, hoy puedes hacerlo. Te invitamos a repetir esta oración con nosotros. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Hoy me arrepiento de mis pecados y te pido que entres a mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a vivir de acuerdo a tu voluntad cada día. Gracias por darme vida eterna. Amén. Te invitamos a que te congregues con nosotros para seguir creciendo en la fe y también a seguirnos en nuestras redes sociales. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios te bendiga.